Vamos hoy a hacer una descripción de algunos aspectos de lo que le puede pasar a una persona cuando es un mentiroso, un mitómano, cuando es un amoral, cuando todo eso se conjuga además con el poder. Pero claro, habrá que entender, seguro es un debate para dedicar horas y horas y con muchos especialistas. Vamos a comenzar por lo menos a entrar en lo que puede hacer esa psiquis con un psiquiatra, hombre que ya usted conoce aquí en Radio High, el doctor Georgie Weil. Georgie, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miki. A ver, ¿por dónde arrancamos? Yo dije algunas cosas, Sí, porque creo que lo que te da el poder, o el lugar que te pone, es que te expone a lo que ya sos antes, pero lo potencia. Y por ahí incluso te hace mm, transgredir un poco más todavía lo que es esa patología si existe. sí. Primero quisiera remarcar lo que mencionaste antes. Es multidisciplinario el tema. Si bien eh, la parte psiquiátrica, psicológica, tiene prevalencia porque se trata de la conducta humana, hay múltiples factores que inciden. Ujú. Yo quisiera compartir contigo una pequeña historia que me pasó ayer. Eh, Estamos trabajando con el equipo de Federico Pavlovsky en un ateneo clínico sobre adicciones en adolescentes. No es un tema menor. Y parte de mi tarea significa difundir información científica y le envié a una persona con una responsabilidad institucional, con chicos, una nota sobre un libro que es fundamental, se llama La generación ansiosa, de un psiquiatra americano, Jonathan Haidt. Y bueno, la persona me contesta, dice, ¿usted vio la foto que hay en la presentación de este libro? Le digo, no, no le presté atención. Dice, pero aparece una persona vestida de un modo inapropiado. Le digo, ¿usted leyó el libro? ¿Leyó la nota? No, 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 simplemente quiero decirle, es inapropiado presentar un tema. Bueno, yo creo que directamente yendo al grano, nosotros estamos viendo pequeñas fotos y no vemos la película. No vemos la película. Vos lo planteaste. Es, es el poder el que va horadando y destruyendo la capacidad de lo que denominamos yo, que es un conjunto de funciones que controlan nuestra conducta, lo va destruyendo al punto tal de reinstalar como condiciones morales que son diferentes a las condiciones morales éticas eh, con las cuales deberíamos vivir. ¿Mm? Es decir, el primer punto es, lo dijo un personaje nefasto allá por los 90, el poder significa impunidad. Después terminó pegándose un escopetazo en la cara, ¿verdad? Entonces, el poder eh, el poder absoluto corrompe absolutamente, pero el poder básicamente es la instancia que me hace pensar que yo soy superior a los otros, que estoy fuera de los márgenes de la ley, que puedo hacer absolutamente lo que quiero, y esto implica el abuso. Ahora, yo no quisiera hacer comentarios sin una base científica. Y la base científica me lleva a algunos autores del siglo pasado. Uno de ellos fue un filósofo nacido en Rusia, que vivió toda su vida en Francia, Alexander Koyev, que hace un comentario de un texto de Hegel, eh, donde de algún modo dice que la dinámica de la dialéctica del amo y el esclavo hace que existan amos en la medida en que el esclavo sigue siendo esclavo. Eh, Yendo concretamente a lo que es noticia en el día de hoy, ¿sí? Bueno, parece que una persona que era esclava decidió dejar de ser esclava, con lo cual el rol del amo se termina.
se termina. Ahora se termina. Esa es Se, la ter- ilusión que se, nosotros tenemos, se fue ¿verdad? terminando antes de acuerdo a lo que se entiende, sobre todo porque cuando hay violencia de ese amo es porque el esclavo por ahí no cumple con las órdenes o con las expectativas o con lo que sea que el amo cree que tiene que cumplir ese esclavo. Digo, poniéndolo en esos términos, Georgie, ¿no? Sí, yo agregaría algo, Miki, que lo estamos viendo y espero que no sea expresión de una ingenuidad que todavía conservo, de la ilusión. Eh, en realidad, la dinámica de la dialéctica del amo y del esclavo termina cuando el esclavo decide dejar de ser esclavo y la justicia pone las cosas en su lugar. Que sin justicia, lo vemos en Venezuela, sin justicia, la, la idea de salir de la esclavitud se frustra. Ujú, absolutamente. Eh, hay toda una escuela que hizo una irrupción en la psiquiatría en la década del 60 del siglo pasado. La escuela de Palo Alto, California, que trajo mucho oxígeno a una psiquiatría que era auspicial, bueno, uno de los autores que falleció en el 2007, un americano, Jay Haley, escribe dos o tres libros que son fundamentales, que tienen que ver con el concepto de autoridad, y tienen que ver con el concepto de la perversión de la autoridad, y tiene que ver con cómo se rompe esa perversión de la autoridad. Curiosamente, con Jay Haley trabajaron dos argentinos que emigraron a Estados Unidos. Eh, Salvador Minuchin, que falleció hace pocos años, y Chloe Madanes, que hoy es una mujer grande, brillante, brillante, que trabajaron mucho el tema del poder, del sexo, porque finalmente estamos hablando de eso, del poder, del sexo, de la agresividad. Eh, no cabe duda que desde la perspectiva de la clasificación psiquiátrica estamos hablando de patologías severas, y si harías una pregunta que te pediría que no me hagas porque me va a resultar muy difícil contestar, ¿tiene curación? Y la experiencia dice que no, Ujú. no tiene curación. Se trata de algo, una vez que se instala esa corrupción dentro de la estructura del yo, se produce una rotura y no hay poxipol que lo arregle, no hay terapia que lo arregle. Todos los que saben dicen justamente que no hay cómo arreglar a un psicópata, lo digo yo en términos simples, pero ustedes que entienden de esto lo ven en el consultorio permanentemente. Quiero llevarte un minuto a un desafío distinto también. Y ahora quiero salir un poco, pero mirarnos. ¿Qué hay en las sociedades humanas, en nuestras psiquis individuales y colectivas? Mirar el desafío, que hace que nos fascinemos de personajes que son psicópatas. A ver, hice un listado hace un rato, solo los que tenemos aquí cerca. De Carlos Menem se sabe todo lo que se sabe. De Néstor Kirchner también se ha dicho, incluso lo dijo Carlos Menem, que le pegaba a la mujer, a Cristina Kirchner. Hay toda una teoría que él mismo la abrió sobre cómo murió Kirchner. Cristina Kirchner con sus patologías. Digo, y si miramos afuera, podemos ir a lo más extremo. Fascinación por personajes terribles, los más nefastos de la historia, Hitler, Stalin y tantos otros. ¿Qué pasa con nuestra característica y nuestras realidades humanas que nos fascinan ese tipo de personajes que terminan llegando a lugares con tanto poder y las personas un tanto más, yo voy a decir, equilibradas, bueno, generalmente no tienen ese acceso? Eh, Disculpá si yo me voy a algo mucho más cotidiano, me voy al vecino de enfrente, Uh -huh. me voy al que está en el club, me voy al que trabaja en mi oficina, me voy a figuras que no tienen la relevancia de las personas que mencionaste, a quienes ninguno he conocido personalmente y no tengo acceso más que a lo que se puede decir.
Yo creo que definir el psicópata resulta relativamente fácil, pero por las características de la atracción que genera, resulta difícil de creer que es psicópata. Eh, el psicópata, en primer lugar, no tiene capacidad de empatía con el sentimiento del otro. Lo puedo decir en español, le importa un bledo el otro, ¿sí? Le importa un bledo. Lo que está en juego es el interés propio. Es decir, se le ha destruido la capacidad de poder comprender quién es el otro y todo pivotea en torno de él y sus intereses. Esto significa que inevitablemente, inexorablemente va a hacer daño. Ahora, ¿qué sucede con la víctima? Y ahí hay algo claramente descrito en el síndrome de Estocolmo. Es decir, el síndrome de Estocolmo se da con aquellos individuos secuestrados o emprisionados que se identifican con el secuestrador o con el que lo tiene preso, ¿no? Son mecanismos de una pobreza yoica en la víctima, ¿no? Es decir, la víctima va empobreciéndose en su capacidad de poder defenderse porque siente que no puede defenderse. Que el otro, el psicópata, tiene tanto poder, tanta astucia, tantos argumentos que parecerían, entre comillas, ser convincentes, que bueno, yo no soy nada. Y termino siendo producto, siendo fagocitado por la apetencia del otro. Por supuesto que hay psicópatas que son más simpáticos que otros. Hay psicópatas que ejercen una violencia, si se quiere, más disimulada, un poco más diplomática. Hay psicópatas que no, que directamente atropellan, ¿no? La estructura psicopática lamentablemente va increyendo. ¿Mm? Si vos me decís, ¿hay estadísticas que demuestran esto? Lamentablemente no. Lamentablemente no digo porque nosotros dependemos, los psiquiatras, de la clasificación tanto de la Organización Mundial de la Salud como de el Manual Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y parecería que desde hace un par de décadas no se le da mucha relevancia al estudio de estas conductas, ¿no? Pero sí, vayan creyendo. Y no está desconectado del tema de las adicciones. Adicciones tempranas van destruyendo la capacidad del yo de poder planificar una vida saludable. Y me van indicando que, bueno, que eso que veo potencialmente puede ser mío. Señores, qué importante dedicar estos minutos para profundizar a partir de muchos pensadores y muchos autores y estudiosos sobre esto que desgraciadamente, claro, hoy es noticia, pero que no debe sorprender demasiado cuando uno ve el recorrido de ciertos personajes. Después, todo el resto es parte de la misma dinámica de la destrucción de lo que es una psiquis medianamente sana y estos personajes que pueden ser descritos fácilmente como psicópatas. Giorgi, gracias y hasta la próxima.